Buenas tardes, mi nombre es Elvis Augusto Ayaza Falcón. Soy alumno de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bueno, y el curso que nos lleva a esta charla es el curso de Responsabilidad Social. El proyecto de este curso ha sido denominado Prestación del Servicio Social Universitario en Orientación Jurídica. Y ese es el proyecto que vamos a ejecutar durante todo el ciclo académico. Todas nuestras charlas se van a basar básicamente en lo que son los alimentos. ¿Ok? El día de hoy ya vamos a desarrollar el primer tema. Y este tema es el derecho alimentario. Entonces, ¿qué consideramos derecho alimentario? ¿No? Algunas personas dicen que es un derecho, otras personas dicen que es una obligación, ¿no? Es un deber, incluso de los padres, porque así lo señalan algunos doctrinarios y también lo señala alguna norma por ahí, conexa. Entonces, a mi modo de ver, ¿no? Y de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, es un derecho y también es una obligación. Pero además es una suma de derechos. No solamente es uno, sino es una suma de derechos. ¿Ya? Es una suma de derechos fundamentales, ¿no? Y veremos por qué, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué que es una suma de derechos? Claro que sí, ¿no? Y fundamentales, ¿no? Ya lo he establecido de esta manera, se lo ha establecido incluso el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Eso dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces queda establecido que es un derecho importantísimo y es la suma de muchos derechos. Asimismo lo ha recogido el Código Civil, ¿ya? En el artículo 472, donde nos señala la noción de alimentos. Entonces se dice, por alimentos se entiende lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, psicológica y recreación. Aquí el Código Civil es bastante específico y es mucho más amplio. No solamente es la comida, sino muchas más cosas, ¿no? Como ya lo hemos podido ver. ¿Y quiénes se deben alimentos? ¿No? A veces uno piensa, porque ha visto, ¿no?, un familiar, un amigo, una amiga, ¿no?, que no saben quién le debe prestar alimentos a quién, ¿no? Y entre todos se quieren demandar. Quienes se deben alimentos recíprocos son los cónyuges, o sea, los que están casados, han firmado un contrato de matrimonio, ¿no? Entonces se deben alimentos recíprocamente a ambos. Luego los ascendentes y los descendientes, ¿no? Entonces eso quiere decir que se debe hijos con padres y padres con hijos, ¿no? Abuelos también pueden ser si están en estado de abandono. Y los hermanos, ¿no?, de manera lateral, ¿no? Eso lo ha definido ya el artículo 474 del Código Civil. Perdón, está haciendo calor, discúlpenme. ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de este derecho alimentario, este derecho fundamental, ¿no?, o esta suma de derechos fundamentales, ¿no? Dice que el derecho de pedir alimentos es intransmisible. O sea, no le puedo dar a mi amigo para que los pida, ni a nadie más. Es irrenunciable, no se puede renunciar. Es un derecho fundamental, ¿no? Intransigible e incompensable. No puedo firmar contratos renunciando, no puedo firmar un contrato señalando que renuncio a los alimentos de mi hijo, no se puede. Puedo de repente yo en algún momento renunciar a proseguir un proceso judicial o a iniciarlo,
pero no renunciar al derecho. Ojo. Entonces, ya hemos establecido verdaderamente cuál es la definición, ¿no? Cuáles son los artículos del Código Civil, los niños y adolescentes, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y yo me imagino que también está en diferentes tipos de normas, ¿no? Pero básicamente aquí está la carnecita de la definición. Entonces, ya tenemos la definición, sabemos lo que es, ¿no? Que es un derecho, es una suma de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, debemos de preguntarnos cómo se establece una pensión alimentaria, legal, ¿no? Porque de repente, entre padre y madre se separan y establecen de repente de boca, ¿no? Una pensión, hay muchos que son así, y de repente llegan a un acuerdo y se pasa una pensión, pero estamos hablando de una pensión alimentaria legal, que figure, conste en un acto jurídico, ¿no? O en un acto procesal, ¿no? Un acto judicial, una decisión judicial. Entonces, por ahí tenemos dos mecanismos, ¿no? Dos mecanismos. El primer mecanismo es la conciliación extrajudicial. ¿Qué es eso? Es ir a un centro de conciliación, someternos a lo dispuesto por la ley 31.165, ¿no? Que es un medio alternativo de solución de conflictos, ¿no? Dentro de sus materias se encuentra la de los alimentos. Es amparable y pueden ellos conciliar, ¿no? Siempre y cuando los padres estén de acuerdo, ¿no? Las dos personas que, tanto el que exige la pensión de alimentos como el que la debe brindar, se ponen de acuerdo y llegan a una conciliación, a un acuerdo, ¿no? Que se denomina en la ley acuerdo total, ¿no? Entonces, incluso tiene ese nombre, ¿no? Y ¿cómo es? Uno va al centro de conciliación, van juntos, o uno invita al otro, llegan al centro de conciliación, buscan una alternativa de solución, uno de repente quiere 1.000 soles, el otro quiere 500, y de repente llegan a 800 o 750 y se firma. Esta acta de conciliación que se firma tiene calidad de sentencia, o tiene la misma calidad que una sentencia. Es decir, es ejecutable, es exigible, ¿no? Es inamovible también, tiene calidad de cosa juzgada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La única forma de variar esa acta de conciliación es con una nueva acta de conciliación, o ya ir por la vía judicial de repente en un aumento de alimentos u otra cosa, ¿no? Bueno, y la otra vía es la judicial, ¿no? ¿Y qué es esto? Es lo más común, ¿no? Que de repente es lo más común que hay actualmente en nuestra sociedad, que alguien que necesita alimentos, que requiere alimentos de una mamá o un papá, demanda al otro cónyuge o al padre de los hijos, y somete su necesidad, ¿ya? O su conflicto de intereses ante un juez llamado por ley, ¿ok? ¿Ya? En este proceso, ¿qué sucede? El juez, respetando el debido proceso, ¿no? El debido proceso establece una pensión alimenticia. Y ese establecimiento se hace en una sentencia judicial, la cual, una vez que se declara consentida, también tiene calidad de cosa juzgada, de inamovible, ¿no? Son estas dos vías las que uno tiene para la fijación de una pensión de alimentos de manera legal, ¿no? Entonces, para poder iniciar estas dos vías de solución, ¿no? O de obtención de una pensión alimentaria, ¿qué necesitamos? Uno, necesitamos lo más importante, que es la partida de nacimiento de la persona que pide alimentos, ¿no?
Si es un niño, es importantísimo porque va a demostrar el entroncamiento familiar con el obligado. Lo mismo sucede si se trata de un niño con discapacidad, de un padre, un abuelo, un hermano, ¿no? Aquellos que no tengan la capacidad de poder valer por su propia subsistencia y estén solicitando alimentos a su hermano, a su hijo, a su nieto, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. La partida de nacimiento es importante porque va a demostrar el entroncamiento, ¿no? Familiar. Luego de esto, es importantísimo el DNI del responsable en solicitar los alimentos o del progenitor que va a demandar en representación de su hijo, ¿no? O representación de la persona con discapacidad, ¿no? ¿Por qué es esto? Esto demuestra que quien solicite la demanda, quien concurra al juzgado, ¿ya? O al centro de conciliación, sea quien debe de hacerlo. Esto se llama la legitimidad para obrar, ¿no? Sea activa o sea pasiva, ¿no? Cuando uno concurre al Poder Judicial o a establecer un acto jurídico, tiene que tener la capacidad y al mismo tiempo la legitimidad para hacerlo. Entonces, para eso se requiere el DNI del progenitor o responsable en solicitar los alimentos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de repente un niño con discapacidad, se tendrá que demostrar que es la persona, el hermano, ¿no? La mamá, el abuelo, el tío, quien está solicitando de repente la pensión de alimentos. Tendrá que demostrarse que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y la legitimidad, ¿no? Espero que hasta ahí todo quede quedado claro, ¿no? Continuamos. Ya. No sé si hasta ahí quedó todo claro, ¿no? Definimos los alimentos, son la suma de derechos fundamentales, hay mecanismos, ¿no? Para la búsqueda de la pensión alimenticia, son dos, por la vía de repente alternativa, extrajudicial, y por la vía judicial. Está también el tema de cuáles son los requisitos que debo tener mínimamente, porque en una demanda uno puede poner muchas cosas más, ¿no? Puede poner medios probatorios, boletas, abandono y mil cosas más, pero los requisitos mínimos son los que se da, ¿no? La partida de nacimiento del menor y el DNI de quien lo va a solicitar, ¿sí? O quien va a solicitar en representación, ¿no? Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. Veo aquí en el chat, me están haciendo un par de preguntas y las voy a responder de una vez para poder continuar con nuestra charla, ¿ok? Dice, a ver, Carol me pregunta, una vez conciliado en un centro de conciliación, ¿se puede demandar al Poder Judicial? La respuesta, mejor dicho, es sí, ¿no? Se puede demandar, ¿no? Pero no por la vía ya de los alimentos, por la vía única, sino que tiene que demandar por la vía de la ejecución de acta de conciliación, ¿no? ¿Dónde la presento? En el mismo juzgado, en el juzgado de paz letrado o juzgado de paz, dependiendo de si no hubiera un juzgado de paz letrado, en el juzgado de paz, ¿no? Y se presenta ahí, ¿no? Como si fuera una demanda de alimentos, pero los requisitos aquí cambian. Se le agrega mínimamente un requisito indispensable: la partida de nacimiento del menor, el DNI, y además se le agrega la copia certificada del acta de conciliación, ¿ok? Y de la solicitud del acta de conciliación. Esos son los tres requisitos mínimos que debería de tener. Se presenta al mismo juzgado, normalmente esto es por incumplimiento. Entonces el juzgado, cuando emite la resolución final, emite no solamente el requerimiento para que se cumpla o se siga cumpliendo, sino además el requerimiento de todo lo adeudado desde la firma del acta de conciliación. Es decir, yo tengo una demanda de hace 2 años, voy a demandar y voy a requerir no solamente que el obligado cumpla a partir de ahora en adelante, sino también todo lo que me está debiendo en la misma demanda de ejecución de acta de conciliación por alimentos, ¿ok?
Entonces, hasta ahí todo claro. Espero que haya quedado claro, ¿no? Y luego Marco me hace una pregunta. Es una pregunta que justo le íbamos a tocar, pero bueno, voy a tocarlo ahora en esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo se calcula la pensión de alimentos? ¿No? La pensión de alimentos se tiene que calcular en base a las posibilidades de quien tiene que darlo y las necesidades de quien tiene que recibirlo. Esa base es calculada por las partes, pero si uno somete sus alimentos ante un juez, el juez lo va a establecer, basándose también en esto. Revisemos lo que dice el Código Civil, ¿ya? Segundo el Código Civil, ¿ya? El artículo 481, ¿no? Que señala criterios para fijar los alimentos, señala: por el juez es proporcional a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe de darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. Entonces, también señala: el juez considera como un aporte económico del trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo que se lo he señalado, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Como les dije, el juez tiene que tomar en cuenta la capacidad de la persona que tiene que otorgar los alimentos y las necesidades del que debe recibirlas, ¿no? Entonces, el juez establece una pensión proporcional a eso. Eso es lo que se denomina en un proceso de alimento el quantum. Cuando yo demando por alimentos, señalo: mi hijo tiene 3 años de edad o tiene 3 meses de edad, tiene que gastar pañales, leche, asistencia médica, vacunas, todo lo demás, y se hace un cuadro de cuánto es lo que yo necesito probar para que el juez establezca cuál es mi necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando el demandador responda a la demanda, conteste la demanda, va a presentar sus boletas de ingresos o una declaración jurada de cuánto es lo que gana mensualmente. Entonces el juez determinará entre la base de lo que se necesita y la base de lo que el obligado gana para establecer una pensión proporcional. Se tiene que tomar en cuenta, como dice, las circunstancias personales de ambos. El niño puede ser un niño que sufre de alguna enfermedad, ¿no? Asma, bronquios, alguna discapacidad física. Eso hace mayor la necesidad. O el obligado puede tener más familia, más hijos, ¿no? Puede estar al cuidado de su madre, ¿no? Aunque a veces eso es mal visto, ¿no? Porque piensa que es una argucia, pero bueno, también puede ser, se puede dar. Entonces el juez tiene que establecer todo eso, porque todo eso de repente lo más probable es que se va a presentar como prueba en el proceso. Entonces, así es como se fija, ¿no? El quantum de un proceso de alimentos. El proceso de alimentos. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado esta charla relacionada al derecho alimentario, que es la primera que vamos a desarrollar de todos estos tópicos que vamos a desarrollar durante todo estas 12 semanas, u 11 semanas que ya nos quedan, ¿no? Espero que nos puedan acompañar siempre. Agradezco por sus preguntas, su interés. Les voy a agradecer también que puedan comentar, porque eso lo voy a colgar yo también en el Facebook que tenemos. Si quieren compartirlo con otros familiares, amigos, pueden hacerlo. Les agradezco mucho. Gracias por su colaboración. Buenas noches.